Bueno, quedamos mirando el efecto que tuvo en el pueblo de Israel el haber instalado este sistema que Jetro le recomendó a Moisés. Si ustedes leen la palabra de Dios, se van a dar cuenta que Moisés no consultó con el Señor. Escuchó el consejo de Jetro, le pareció bien y ¿qué hizo? Lo implementó. Así que el versículo 24 de Éxodo 18 nos dice: oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Recordemos, nada en la Biblia está escrito que no nos dé una lección. Muchas ocasiones en la Biblia encontramos que el personaje que se está estudiando consulta con el Señor. En el caso de David fue un hombre que hasta cierto punto en su vida siempre consultó con el Señor. Si voy a Keila, ¿me entregarán? ¿Y qué le respondió el Señor? Sí te entregarán. ¿Cómo sabré cómo debo hacer la batalla? Cuando escuches el viento entre los árboles, sabrás. Cada vez que David iba a hacer algo, consultaba al Señor. Pero hubo un día en que David no consultó al Señor. Y fue cuando vio a Betsabé. ¿Qué es más importante? ¿Una batalla contra el enemigo o una batalla contra los deseos de la carne? Dice Proverbios que un hombre que no se controla a sí mismo es como una ciudad sin murallas. Así que David estaba aquí enfrentado a una batalla mucho más importante, porque tenía consecuencias eternas. Y cuando él ve a Betsabé, no consultó con el Señor. No le preguntó al Señor: Señor, mandaré a buscar a esta mujer. No lo hizo. Más adelante, cuando David manda censar el pueblo, tampoco consultó al Señor. Y ustedes conocen las consecuencias. Moisés oye la voz de su suegro, pero la Biblia no nos dice que consultó al Señor. Solo nos dice que oyó la voz de Jetro. ¿Fue malo el consejo de Jetro? No, fue bueno. Fue un buen consejo que tuvo consecuencias negativas para Moisés. Y vamos a repasar esas consecuencias, muy bien, antes de continuar con nuestro tema hoy. ¿Cómo sabemos que el sistema de Jetro no fue el mejor, aunque fue bueno? Por los resultados. Moisés, ¿qué hizo? Moisés perdió el contacto con el pueblo. Ustedes recuerdan el dibujo que hicimos. Y Moisés se desconectó del pueblo. Al desconectarse del pueblo, Moisés pierde el respeto del pueblo. Pierde su autoridad. Y vimos como un año después, en Números 12, cuando el pueblo en Números 11 pide carne, ¿qué pasó con Moisés? Era tan ineficiente ese sistema que tenía un año en funcionamiento que Moisés nombra 70 hombres más para ayudarlo. Y la palabra de Dios nos dice que Dios quitó del espíritu de Moisés y se lo dio a ¿quiénes? A ellos. ¿Qué significa eso?
Que ahora Moisés tenía menos poder. Y justo después de eso, Moisés queda con menos poder, delega aún más. Y recordemos, el problema no fue delegar. El problema fue que Moisés hizo algo bueno sin esperar escuchar la voz de Dios. Y justo después de eso, ¿qué pasó en Números 12? Aarón y Miriam se rebelan en contra de Moisés. Y después de eso, ¿qué ocurre? Después de nombrar a los 70, salen los espías, 10 traen un reporte negativo, ¿y qué ocurre? El pueblo se rebela como nunca antes y Dios los castiga, 40 años más estarán. ¿Se terminó allí la situación? Números 16. ¿Y qué pasó en Números 16? Coré, Datán y Abirán. Qué terrible situación enfrentó Moisés. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, a veces nos cuesta ver de causa a efecto, pero todo lo que está aquí revelado tiene un propósito, una enseñanza para nosotros. Ahora, ¿cuál era el plan que Dios tenía para su pueblo? Si Moisés hubiese perseverado en su responsabilidad unos pocos meses más, podría haber visto el plan perfecto de Dios en la organización y para impartir justicia en Israel. Jetro pasó una tarde explicándole su plan a Moisés. Dios pasó 40 días y 40 noches revelándole a Moisés su plan para organizar la nación. ¿Fue así? Así fue, ¿verdad? Moisés estuvo 40 días y 40 noches escuchando el plan que Dios tenía para el pueblo. Cuando Jetro dio sus consejos, la ley en toda su extensión no había sido dada al pueblo y el pueblo tenía pocos principios para seguir. Cada nueva situación necesitaba una decisión especial. El consejo de Jetro significaba desarrollar un sistema de leyes supremamente complejo que solamente un pequeño grupo de hombres podía entender. Además, no era el plan de Dios que las leyes civiles se separaran de las leyes religiosas. El plan del Señor era darle a la tribu de Leví la responsabilidad de enseñar y administrar la ley a las demás tribus y de manera objetiva ser el árbitro entre las disputas entre las tribus. Y vamos a leerlo. Deuteronomio, capítulo 17. Y encontramos en Deuteronomio, capítulo 17, del 8 al 13. Cuando alguna cosa te sea difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escoja. Acudirás a los sacerdotes levitas y al juez que hay en aquellos días y preguntarás. Ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta, y tanto en Deuteronomio 33, versículo 10, vamos a leerlo, dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar.
Cuando Moisés bendice a las 12 tribus, el versículo 8 nos dice, para Leví dijo. ¿Y qué le dijo a Leví? Ellos enseñarían, el versículo 10, ¿verdad? Entre otras cosas, la ley a Israel. Ese era el plan de Dios. Y quiero hacerles un diagrama para mostrarles lo que Dios se proponía. Este fue el plan de Jetro. Muy bien. Aquí estaba Dios, después estaba Moisés, después estaban gobernantes sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, y después estaban los hombres mayores, y después estaban las mujeres y los niños. Este era el plan de Jetro, su plan para organizar la justicia en el pueblo. Este era el plan de Dios. ¿Sí alcanzan a ver? Estas rayitas no están muy bien. El plan de Dios era, aquí estaba Dios, aquí estaba Moisés o el juez que fuese designado, aquí estaban los sacerdotes y los levitas. Y aquí estaban los jefes de familia impartiendo el conocimiento de Dios a su familia. Y aquí habían familias viviendo en armonía con la ley de Dios. ¿Ven la diferencia? Este era el plan que Dios tenía. Si Moisés hubiese esperado unos días, este plan se habría implementado. Pero este fue el plan de Jetro, un plan muy bueno, pero no era de autoría divina. Pero era muy bueno. Sirvió, pero sus consecuencias fueron negativas. Este fue el plan de Dios. ¿Y qué pasó con el plan de Dios? Nunca se implementó. Nunca se implementó. Si se hubiese implementado, el pueblo habría tenido una experiencia diferente. Quizás no habrían durado 40 años en el desierto. Es posible, es posible. Por eso es tan importante para nosotros siempre consultar con el Señor. Siempre consultar con el Señor. Ahora, ¿qué pasó en la vida de Moisés que lo llevó a este momento? ¿Qué pasó en su vida? Moisés es uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Es el hombre más manso que vivió en la tierra. Cuando Jesús apareció en el monte de la Transfiguración, allí estaba Moisés. Dios lo premió. Pero 3 veces en su experiencia, Moisés rehusó hacer la voluntad de Dios. 3 veces en su experiencia, Moisés evadió la responsabilidad de Dios. Y esto tuvo un efecto sobre su ministerio. Recuerden, el Señor trabaja ¿con quién? Con seres humanos. Y cuando trabaja con seres humanos, Él tiene que enfrentar, ¿qué cosa?
nuestros rasgos de personalidad, nuestro carácter, nuestra manera de ser. Y entre más objetables, entre más definidos sean nuestros rasgos negativos de carácter, Dios no va a dejar de trabajar con nosotros. Pero nuestra efectividad como sus instrumentos se va a reducir sensiblemente, muy sensiblemente. Pasó en la vida de Moisés, pasó en la vida de David, pasó en la vida de Jonás. Y vemos cuando el personaje bíblico ponía a un lado sus rasgos objetables de carácter, ¿qué podía hacer Dios con la persona? Mucho, mucho más. Y cuando miramos a la historia del pueblo de Israel desde la perspectiva de su líder, entonces entendemos, y la pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros es, ¿de qué manera yo estoy impidiendo que Dios haga su perfecta voluntad, no solo en mí, sino en el grupo del cual soy parte? ¿De qué manera? La dificultad de Moisés para escuchar y obedecer a Dios se tradujo en ¿qué? En un pueblo que tenía dificultad en escuchar y seguir ¿a quién? A Moisés. Y nosotros siempre vemos al pueblo y decimos, qué pueblo tan rebelde. Pero tenían un líder que era ¿cómo? Era rebelde. Y vamos a mirarlo. Hoy no vamos a alcanzar a verlo todo. Mañana continuamos. Pero vamos a ver. ¿Dónde ocurrió el primer incidente de Moisés no querer seguir las instrucciones de Dios? Vamos a verlo. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Muy bien. Perdón, 3. Todo el capítulo 3 y 4 de Éxodo es una conversación entre Moisés y Dios. ¿Y dónde comienza esa conversación? En la zarza ardiente. ¿Y qué hizo Moisés en Éxodo 3 y 4? ¿Qué hizo? Tomás, ¿qué hizo Dios en Éxodo 3 y 4? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Moisés? Llevarle la contraria a Dios. 2 capítulos de la Biblia registran todas las objeciones de Moisés para Dios. Comienza en el versículo 11. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le da una promesa. ¿Qué le dice? Nuestra lectura bíblica. Yo estaré contigo. Y esto te será por señal. Servirás a Dios ¿dónde? En este mismo monte donde estamos ahora. Sería interesante mirar en el transcurso de la vida del pueblo y de Moisés. Cuando llegaron a ese monte, Moisés tenía que haber recordado que se está cumpliendo la promesa que Dios me hizo. Pero más adelante fue y golpeó la roca. Nosotros nos olvidamos tan fácil de las promesas de Dios. Nos olvidamos de sus bendiciones. Estar en el monte recibiendo de parte de Dios la ley, cuando Moisés llegó allá, recordó, se está cumpliendo lo que Dios me dijo. Es una señal de su dirección. Nosotros muchas veces nos olvidamos de ¿qué? De las bendiciones de Dios en el pasado y comenzamos a dudar de Él en este presente. Muy bien. Entonces, como Dios le dijo, yo voy a estar contigo, en el versículo 13, otra objeción. Si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué excusa tan pobre? ¿Ah? ¿Y qué les voy a decir? ¿Cómo te llamas tú? O sea, Moisés no quería
Estaba muy feliz, cuidando ovejitas, ¿verdad? Allí en el desierto se había acostumbrado a esa vida tan tranquila y relajada que no quería asumir responsabilidad. Y cuando nos van a dar una nueva responsabilidad, generalmente, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos temor, rehuimos a esa responsabilidad. Tan solo en el hecho de que nos digan, hoy te vas a encargar de la cocina, comenzamos a temblar. Ahora imagínense que nos digan, vas a sacar a 2 millones de personas de Egipto, vas a hacer el papel de Simón Bolívar. ¿Qué haríamos nosotros? Entendemos a Moisés. Dios también entendió a Moisés y por eso condescendió con él. El Señor condescendió con Moisés, aceptó su plan, pero no fue lo mejor. Este era el plan que Dios tenía, una educación diferente, una formación diferente. Muy bien, entonces Moisés, versículo 1 del capítulo 4, dice, ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán, no se te ha aparecido Jehová. Tercera objeción. Entonces Dios le dice que tienes en la mano una vara, se convierte en una culebra, la culebra comenzó a perseguir a Moisés, ¿verdad? Y entonces Jehová le dice, venga, deja de estar corriendo, agárrela por dónde, agárrela por la cola. La tomó y se convirtió en una vara. Y entonces Dios le da una vara. ¿Cómo era la vara de Moisés? ¿Cómo era la vara de Moisés? En la literatura clásica, a esa vara, ¿qué nombre se le da? En la literatura clásica, las hadas que tienen una varita, ¿cómo? ¿Verdad? Pero la de Moisés no era mágica, era divina, pero tenía poder. Él podía hacer con esa varita lo que quería. Imagínense ustedes con una varita poderosa. Y Margie tiene que hacer la tarea de historia denominacional y le hace así a la varita y ¡chum! Ya lista, todos los trabajos están hechos y bien bonitos. Hoy en la clase de geografía hacen la varita y el examen queda al 100%. El almuerzo sería fácil hacerlo con una varita, ¿verdad? Bueno, Dios le da una vara a Moisés. Y además le dijo, mete ahora tu mano en el seno. Recuerdan la prueba, ¿verdad? De la lepra. Versículo 10. Recibe la vara, recibe todas estas pruebas. ¿Y qué dijo Moisés? ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Ustedes han conversado con una persona tartamuda? Da impaciencia, ¿verdad que sí? Bueno, deberían ir a terapia de lenguaje. Pero escuchar a una persona tartamuda se enreda, repite y no es capaz de articular lo que quiere dar a entender. Y Moisés le dice a Dios, ¿soy qué? Tartamudo, soy tardo en el habla. ¿Y no acababa de recibir la vara? ¿Por qué no llegó y se puso la vara en la lengua y se le acababa el problema? No, Moisés no quería. Y estas actitudes de Moisés se comienzan a ver ¿dónde? A través de su vida. Y comenzaron a ejercer una influencia sobre ¿quién? Sobre el pueblo. ¿Usó Dios a Moisés? Absolutamente. Pero ¿cómo habría sido la experiencia si él hubiese sido un hombre de mayor disposición a hacer lo que el Señor quería?